Hola a todos, bienvenidos al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con Senjutsu. Ya sabéis que tenemos el vídeo de Senjutsu donde explicamos todo lo básico del juego, todo el tema de la construcción de mazos y todos los elementos que tiene este interesantísimo juego de enfrentamiento. Pues hoy vamos a continuar esta serie de vídeos interesantes sobre este juego y vamos a hablar de esta ampliación de nuevos componentes, Senjutsu, el lobo en la puerta. Dos nuevos personajes, dos nuevos mazos de autor predefinidos, más cartas para variar nuestras partidas con todos los personajes que aporta el juego y además variantes interesantes que nos van a ofrecer nuevos contenidos, nuevas variantes, nuevas posibilidades. Vamos a conocer el lobo en la puerta. Lo primero, ya veis el formato de caja, donde nos explica pues las cuestiones básicas. Tenemos un pack de personaje y nos muestra todo el contenido que nos vamos a encontrar dentro de esta caja, que hay varias, y podréis elegir en función de vuestras preferencias. El lobo en la puerta, pack de personaje, con la Ona Bugeisha contra el Yojimbo. Todo el contenido del material que trae, pero no os preocupéis porque ahora vamos a verlo perfectamente, todo más en detalle. Tenemos la miniatura del Yojimbo, que aquí la podéis ver. Aquí la tenemos. Tendríamos también la miniatura de la Ona Bugeisha. Aquí la veis, amenazante. Suficientemente detalladas las miniaturas. Nuestros nuevos personajes, como siempre, con la identificación de la zona frontal. Y en este caso, la curiosidad de que la Ona Bugeisha, pues se acompaña de esta miniatura del carrito de bebé. Aquí veis que este detalle. Aquí tenemos las tres divisiones que hemos preparado de las cartas que acompañan a el lobo en la puerta, las cartas de Yojimbo, de Ona Bugeisha y después el resto de cartas que aporta esta caja. En el caso de Yojimbo y la Ona Bugeisha tenemos los mazos de autor conformados, tal y como explican las instrucciones, las indicaciones, y el resto de cartas pues después las explicaremos. Vamos a comenzar con el personaje del Yojimbo. Aquí tenemos la carta de personaje del Yojimbo. Tenemos con esa indicación que pone lealtad a la moneda, 39 de ventaja el valor, 5 de mano, 5 el límite de heridas. Ahí vemos las diferentes opciones de arma que puede tener. Y las reglas especiales, que es la novedad que introduce este personaje, ahí nos indica asesino a sueldo. Y es que la característica fundamental que va a tener este personaje lo encontramos aquí en su carta, que representa esa característica particular del personaje, ese asesino a sueldo. Pues ya veis lo que nos indica aquí. El Yojimbo tiene 6 cartas de contrato disponibles y durante la configuración debes elegir 5 de ellos y colocarlos boca arriba en tu zona de juego. Cada contrato tiene una condición que completar. Cuando se haya completado, le das la vuelta a la carta y la pones del lado del contrato completado. Fijaros ahora, antes de robar puedes descartarte de un contrato completado para inmediatamente robar una carta o obtener un focus. Si 5 contratos cualquiera han sido completados, ganas la partida. Nos introduce este personaje una nueva forma de ganar, ya no solo derrotar a nuestro contrincante, sino conseguir completar esos 5 contratos. Y en cualquier caso se ve que los contratos además le facilitan obtener focus. Vamos a comprobar ahora que esto es así porque tiene algunas cartas en las que el focus resulta bastante importante. Fijaros, estas son las cartas de los contratos. Le indican algunas cuestiones. Al final de cualquier turno en el que hayas activado con éxito una contra, pues completas este contrato. Después de que causes la primera herida normal o sangrante del juego, completas este contrato. Después de gastar cualquier cantidad de focus, gira esta carta 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Si esta carta está nuevamente vertical, pues completas este contrato. Así hasta
6 contratos. Como nos decían, se ponen 5 boca arriba en la zona de juego, el otro contrincante va a saber qué contratos tienes para cumplir. Cuando cumples uno, lo pones en la forma de contrato completado. Sabéis que descartarlo le permite además obtener focus, nueva forma de ganar la partida si conseguimos completar esos 5 contratos. Pero es que además, bueno, su carta de focus, como siempre, vamos a tener nuevas circunstancias, nuevas consideraciones en este personaje de el Yojimbo. Ya veis aquí, esta es su carta principal. Puede descartar una carta, moverse de esa manera, robar hasta 2 cartas o devolver uno de los contratos a tu zona de juego boca arriba. Pues ya sabéis la utilidad que tiene, pues recuperar ese contrato para volver a obtener más cartas de focus. Ya veis cómo puede utilizar el focus para bien provocar cartas de cojera o de aturdimiento. En el contrario, bueno, está cartas del Yojimbo, pues ya veis cómo puede atacar, ¿no? A partir de aquí, fijaros, esta carta de ataque descarta todos los contratos en juego. Por cada contrato completado descartado, escoge una de estas dos opciones, o incrementar tu velocidad de iniciativa, o fijaros, aumentar una herida para este ataque por cada contrato completado que hayas descartado. Y fijaros que esta carta de por sí ya puede producir una herida. Imaginaos que descarta 2 o 3 contratos completados, pues se incrementa el número de heridas, así que ya podéis imaginar cómo va a tener ventaja en esa cuestión con los contratos. A partir de aquí, pues bueno, pues todo el tipo de cartas. Fijaros esta, por cada contrato completado en tu área de juego obtienes un focus. Puedes robar una carta, puedes buscar o descartarte, pues veis, bajar carta de madera en el mazo, descartar todos los contratos en juego. En fin, cómo va a variar el tema de los contratos el juego de este personaje. Ya veis aquí, pues todas esas cartas propias y características del personaje. Ahí se ven bien. Y ya veis cómo, bueno, este mazo, que es el mazo de autor, ¿vale? Hemos recurrido al mazo de autor. Ya veis aquí cómo el uso de los focus le puede dar ventajas sobre el oponente y cómo los contratos le permiten obtener focus también. Ya veis todas las acciones que puedo hacer con focus y, bueno, pues aparte de completar los contratos, tener esa nueva forma de ganar, cómo el focus le puede ayudar a lo largo de la partida. Es el resto de cartas que conforman su mazo. Bueno, hay cartas que son más interesantes unas que otras, como siempre, con la misma forma de jugar, que veis la carta del tajo sangrante, veis cómo puede provocar esas heridas sangrantes en el oponente. Bueno, y al final, como en todos los mazos, completamos con las cartas del solitario, por si en solitario nos enfrentamos a este personaje, pues esta ampliación también nos trae las cartas en solitario. Y fijaros que esta carta de Jade del personaje no se utiliza en el mazo de autor, pero se podría utilizar con otra combinación, se podría sustituir. Sabéis que solo podemos tener una carta de Jade en el mazo, 8 cartas de oro, y luego las restricciones sobre el número de cartas que podemos tener de acero o de madera. Pero fijaros en esta carta de Jade de determinación obstinada. Esta carta se juega si eres derrotado. Al jugarla, ya no estás derrotado. Tienes que pagar 2 focos. Es una carta de meditación y es una carta instantánea. Descartarías todas las heridas sangrantes y las cartas de veneno que pudieras tener. Si no tienes cartas en tu mazo, barajas 3 cartas al azar del descarte. Permaneces en juego y tu límite de heridas es 1. Es decir, te da una oportunidad más. Esta carta te permite ampliar tu límite de heridas realmente de 5 a 6. Esto es un poco la característica, ya veis, de este personaje que nos aporta nuevas formas de jugar, nuevas formas de ganar y, bueno, nuevas formas de obtener focus y de utilizarlo para activar efectos en tus cartas. Además, las cartas de contratos también nos permiten activar efectos y ganar ventajas durante la partida. ¿Y qué novedades nos aporta el personaje de la Ona Bugeisha? Bueno, aquí ya podéis ver, en primer lugar, como su ventaja es de 50, límite de mano de 5 cartas y límite de heridas de 5. Y veis las opciones de arma y las reglas especiales, que aquí es donde está lo importante. Esta carta empieza por este lado y veis que tiene desesperación. Esa desesperación es como un nuevo efecto que va a tener este nuevo personaje del juego. Si volteamos esta carta, vemos lo que es
la situación de desesperación, aquí tendríamos un nuevo efecto que sería como los colores de la carta de Kamae. Sería como si este personaje tuviera un color más, pero que lo va a tener activo siempre. Sería este efecto de desesperación. ¿Y cuándo va a entrar en juego? Pues aquí veis la carta de desesperación. Las habilidades de robar cartas en cartas de habilidad de autor que no sean las cartas principales son obligatorias. Si la Una Bugeisha tiene 3 o más heridas normales o sangrantes, desesperación adquiere las siguientes reglas. En el momento que tuviera 3 heridas o más, la situación normal de la carta habría que voltear la carta y entonces el icono de desesperación se hace visible y se hace como un efecto permanente para poder utilizar las cartas. Veis que la desesperación permite usar habilidades adicionales, ahora lo vamos a ver, y veis que estos efectos pueden ser usados en colaboración con cualquier otro efecto de cartas de Kamae. Entonces, fijaros, bueno, esta es la carta de habilidad principal, que bueno, es parecida a otras, y esta es la carta de arma principal. Fijaros, cuando ya está en modo desesperación, las cartas de Jade ya sabéis que son cartas especialmente potentes, pero fijaros en esta carta. Es cierto que tiene que pagar 3 de focus, pero si está por este lado de la carta, está activo, es decir, tiene más de 3 heridas, es como que, bueno, pues se revela, ¿no? No quiere ser derrotada y saca fuerzas de flaqueza. Entonces, en ese efecto de desesperación, fijaros esta carta, la potencia, con incluso a una distancia, como puede llegar a provocar hasta 3 heridas, 2 o 1, pero hasta 3 en función de la ubicación donde se encuentre su enemigo. Pero fijaros esta carta que es demoledora. El cielo hiriente ataque sí que necesita pagar 2 focus, tiene que estar en la posición de agresividad en su árbol de Kamae. Fijaros el rango que tiene para actuar. Pero es que además, si está en modo desesperación, vuelve a atacar al contrincante y además puede robar 2 cartas. Fijaros el poder de esta carta si la Una Bugeisha está en desesperación. Efecto que le permite robar 5 cartas, barajar un número igual de cartas de nuevo en tu mano, ¿no? Bueno, pues va teniendo todos esos efectos. Fijaros, con esta carta de defensa, luego puede contraatacar con bastantes valores, puede robar cartas. Bueno, pues son todos esos efectos que le va a conceder el modo desesperación a este personaje, ¿no? Fijaros el ataque con la distancia y la ubicación que puede hacer daño, aunque esto no tiene que ver con la desesperación, pero bueno, es esa función, ¿no? Bueno, ya cartas más habituales, cartas de meditación, además instantánea adicional, si el ataque o el bloqueo tiene éxito, podemos hacer un efecto de cojera, pero además pagando focus podemos también aturdir y podemos sacarle de su zona de color del árbol de Kamae y ponerle en la zona neutral. Es decir, muchos efectos, ¿ves? En la desesperación, cómo se añade a las cartas cuando parece que está derrotada, bueno, pues se revuelve, ¿no? Se revuelve y fijaros de qué manera va a actuar con esa desesperación, mejorando su posición a la hora de jugar e incrementando el número de heridas. Va a ser una contrincante temible y también si jugáis en modo solitario. Bueno, a partir de ahí tiene, bueno, pues cartas que pueden tener otros personajes, pero ya decimos, este efecto de desesperación pues es bastante curioso, ¿no? Como siempre, pues multitud de cartas que puede tener. Fijaros cómo se defiende aquí con el bloqueo salvaje, cuántas zonas de defensa le permite tener. Bueno, cartas interesantes en este personaje. Quería mostraros, una vez que lleguemos aquí a las cartas ya del solitario, como estamos viendo aquí ahora, serían las cartas del solitario. Fijaros la última, la carta de Jade, porque decíamos como antes, ¿no? Las cartas de Jade son bastante poderosas, solo podemos tener una en el mazo al mismo tiempo. Fijaros que esta carta entraría en modo desesperación. Esta carta de meditación que es instantánea adicional. Si estamos en esa situación de desesperación, podemos robar 3 cartas. Esta carta va a permanecer en juego y se va a incrementar el límite de la mano en 3. Es decir, podría tener hasta 8 cartas en mano. Eso sí, tiene que jugar con la mano revelada y será el oponente el que elija primero su carta. Pero ya veis todos los efectos que puede tener ese modo de desesperación en el que puede entrar este personaje. Estos han sido los mazos de autor de estos 2 personajes. En la caja vienen, lógicamente, las cartas propias
de cada personaje que no se puede intercambiar con ningún otro. De todas las que traen, para cada uno de ellos, como habéis visto, solamente se retira una carta de Jade para cada uno de ellos. Ya veis que las cartas de Jade son bastante potentes, solo utilizamos una. Las dos cartas de Jade que se retiran también son bastante potentes, las habéis visto. El resto de cartas propias del personaje se utilizan todas. La caja del lobo en la puerta trae además cartas adicionales para que podamos confeccionar los mazos, según nos indican las propias cartas de cada uno de los personajes. Nos indica, como siempre, qué cartas vamos a tener que utilizar. Y todas estas cartas vienen en la caja del lobo en la puerta. No hace falta recurrir a las cartas, del juego base. Además tienen 5 cartas para el modo solitario. Enfrentarse, por ejemplo, a la Una Bugeisha en modo solitario puede ser bastante interesante. Y después, bueno, pues traen todo ese tipo de cartas que hemos dicho para conformar los mazos. Pero es que además, la propia caja trae un buen número de cartas adicionales. Aquí aparece una carta más de jade, una carta más dorada, cartas de acero, cartas de madera y después cartas principales, nuevas armas, incluso una carta de veneno. ¿Veis? Todas estas cartas se van a poder utilizar con estos personajes para variar la configuración de sus mazos o con cualquier personaje de la caja básica. Además, las cartas de habilidades básicas que conforman ahora los mazos de autor de nuestros dos personajes de esta caja, es decir, estas cartas, básicas que no están identificadas para el personaje, también se pueden utilizar, lógicamente, con cualquier otro personaje de la caja básica. Senjutsu, un juego de enfrentamiento entre samuráis de 1 a 4 jugadores, con un modo solitario muy interesante, modo campaña, ya sabéis, os remitimos al vídeo donde hablamos de todo el juego en general. Y hoy os hemos traído esta caja que amplía el juego, el lobo en la puerta, con esos dos personajes que hemos visto, y con esas novedades en la forma de jugar, nuevas variantes de juego, se amplían nuestras posibilidades, variabilidad para las partidas, interesante para el modo solitario, muy interesante también para los enfrentamientos entre dos jugadores, o para jugar, bueno, con más jugadores también, pero a nosotros como más nos gusta es en modo solitario y en los enfrentamientos a dos jugadores y las campañas, tanto la campaña solitario como la campaña cooperativa. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido esta caja del lobo en la puerta, qué te parece en general Senjutsu, si ya lo has probado, si has tenido oportunidad de jugar, qué te parece ese modo solitario que a nosotros nos gusta bastante. Es un juego muy entretenido, muy bien, está bien diseñado, es sencillo, es accesible, son partidas rápidas, es un juego muy recomendable que nos trae en español la editorial Bumblebee. Y nada más, os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en las redes sociales. Os agradecemos el seguimiento que estamos teniendo, os animamos a suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar la campanita para que podáis recibir las novedades, los avisos cuando publicamos nuevo material. Animar a vuestros amigos, a vuestros familiares que sean aficionados a los juegos de mesa a que visiten el canal de Minimipel, y si les gusta, bueno, pues que se animen también a suscribirse y, bueno, unirse a nuestra comunidad. Es totalmente gratuito y nosotros os lo agradecemos un montón. A partir de ahí, más allá, si alguien quiere colaborar algo más con el canal de Minimipel, a nosotros nos llega con que os suscribáis y nos sigáis, pero si alguien quiere colaborar un poquito más con nosotros, tenéis el botón de unirme al canal, ahí tenéis diferentes opciones, libremente, si alguien quiere hacerlo, pues bienvenido sea. Pero para nosotros, que nos sigáis en el canal, que os suscribáis, que nos sigáis en nuestras redes sociales, es para nosotros lo más importante. Como siempre, muchas gracias a todos por seguirnos, nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos, adiós.